Hablemos ahora del factor de compresibilidad, una medida de la desviación del comportamiento de gas ideal, donde tenemos varias definiciones un poco confusas. Una de ellas nos dice que el factor de compresibilidad, denominado por Z, conocido también como el factor de compresión, es la razón del volumen molar de un gas con relación del volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión. Matemáticamente, el factor de compresibilidad Z es igual a P por V, donde P es la presión, V es el volumen específico, entre la constante R por la temperatura. Y bueno, si nos damos cuenta, aquí tenemos básicamente la ecuación de estado de los gases ideales, donde si Z es igual a 1, tenemos el comportamiento de un gas ideal. Y como se mencionó previamente, Z también es igual al volumen específico actual entre el volumen específico ideal. Otra definición nos dice que es una propiedad termodinámica útil para modificar la ley de los gases ideales, esta, para ajustarla al comportamiento de un gas real. Es decir, si Z es igual a 1, tenemos un gas ideal. ¿Por qué? Porque P por V es igual a R por T. Y una última definición que daríamos sería, es un factor ideal para explicar la desviación del comportamiento del gas ideal, más o menos por aquí sería su comportamiento, en estados cercanos a la región de saturación. ¿Cuál región de saturación? Por aquí. Y el punto crítico. El punto crítico, como sabemos, sería más o menos en este punto. Bueno, esto en la línea de saturación o campana de saturación. Más o menos aquí sería el punto crítico. Y bueno, es evidente que Z es igual a 1 para gases ideales. Como se mencionó, si Z es igual a 1, P por V es igual a R por T. Pasan multiplicando con Z1. Y mientras que para gases reales puede ser mayor o menor a la unidad. Es decir, para gases ideales Z es 1 y para gases reales Z puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Ahora, también se debe mencionar que los gases se comportan de manera diferente a determinadas temperaturas y presión, pero se comportan de manera muy parecida a temperaturas y presión normalizadas respecto a sus temperaturas y presiones críticas. La normalización se efectúa con el nombre de principio de estados correspondientes y tendríamos entonces que la presión reducida es igual a la presión entre la presión crítica y la temperatura reducida es igual a la temperatura entre la temperatura crítica, donde, bueno, como se mencionó, P sub R es la presión reducida y T sub R la temperatura reducida. Ahora podemos observar en la figura número 3 los valores de Z determinados de forma experimental y se grafican para varios gases contra P, R, la presión reducida, y la temperatura reducida, que en este caso son estas líneas. Y bueno, acá tenemos Z, que es igual a la presión por el volumen específico entre la constante de los gases R por la temperatura T. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos que la temperatura reducida fuera 1 y, por ejemplo, la presión reducida fuera 2, tendríamos que buscar esta intersección, que sería aproximadamente 3.2. Y bueno, al parecer, los gases obedecen bastante bien el principio de estados correspondientes y al ajustar los datos se obtiene la carta de compresibilidad generalizada que puede emplearse para todos los gases, como podemos ver en la figura A15, en este caso para presiones bajas, 0 menor a la presión reducida, menor a 1. Y bueno, en este caso aquí tenemos la presión reducida y el factor de compresibilidad. Si por ejemplo la presión reducida fuera 0.5, buscamos y por ejemplo la temperatura reducida 1, entonces vamos a buscar aquí esta intersección que sería aproximadamente 8.1. Pero también tendríamos la segunda gráfica que sería para presiones intermedias con 0 menor a la presión reducida y esta menor a 7. Y cabe mencionar que también nos puede tocar el caso que tengamos una presión reducida y un volumen específico pseudo reducido. Por ejemplo, con una presión reducida de 2.5, por ejemplo, y un volumen pseudo reducido específico de 0.3. Sería por aquí la intersección y sería aproximadamente
un factor de compresibilidad de 0.59 aproximadamente. Bueno, los problemas sí hay que ser un poco más preciso, más exacto, si es posible usar reglas para hacer las intersecciones y que el resultado sea más exacto. Bueno, entonces, de la carta de compresibilidad generalizada se hacen las siguientes observaciones, las cuales serían: 1. A presiones muy bajas, presión reducida mucho menor a 1, los gases se comportan como un gas ideal sin considerar la temperatura. Luego, a temperaturas altas, temperatura reducida mayor a 2, es posible suponer con buena precisión el comportamiento de gas ideal independientemente de la presión, excepto cuando la presión reducida es mucho mayor a 1. Y 3. La desviación de un gas respecto al comportamiento de gas ideal es mayor cerca del punto crítico. ¿Cuál punto crítico? Este. Donde, si recordamos, al inicio de este video vimos un poco más a fondo esta figura, donde acá tendríamos, si recordamos, en rosa el comportamiento de gas ideal y bueno, aquí un comportamiento de gas ideal, y este va cambiando a medida que se acerca a la región de saturación y más que nada al punto crítico. En este caso es un gas real. Ahora, debemos mencionar también que cuando se tiene una presión y un volumen específico, o una temperatura y un volumen específico, en lugar de presión y temperatura, es posible utilizar la gráfica de compresibilidad generalizada incluso para determinar la tercera propiedad, pero se requeriría el tedioso procedimiento de prueba y error. Por lo tanto, es necesario definir otra propiedad reducida llamada volumen específico pseudo reducido V sub R, como este es igual al volumen actual específico entre la constante R del gas en cuestión por la temperatura crítica entre la presión crítica. Ahora, debemos observar que el volumen pseudo reducido se define de modo diferente que la presión reducida y la temperatura reducida, y que se relaciona con la temperatura crítica y la presión crítica en lugar de un volumen crítico. Y las líneas de el volumen pseudo reducido constante se agregan también a las gráficas de compresibilidad, eso como en el ejemplo que vimos previamente, lo cual permite determinar a la temperatura o presión sin tener que recurrir a repeticiones tardadas, como se muestra en la figura 6. Si tenemos, por ejemplo, una presión reducida y un volumen pseudo reducido específico, podemos determinar a Z a partir de la gráfica. En siguientes videos comenzaremos a resolver problemas aplicando la gráfica de compresibilidad generalizada, pero por ahora eso sería todo.